The Samay Lighthouse traduce literalmente el faro en la cima. Entonces vamos a hablar primero de qué es, qué somos. Esta explicación de lo que es Samay Lighthouse está sacada directamente, traducida de la página oficial de Samay Lighthouse en inglés. Entonces, me voy a permitir leerla, me parece que es más claro así. Samay Lighthouse, ay, perdón, es que se me corrió. Samay Lighthouse es una organización sin ánimo de lucro, se me volvió a correr. Es la fuente de las enseñanzas de los maestros ascendidos de Oriente y Occidente, recibidas por Mark Prophet y Elizabeth Clare Prophet. Mark y Elizabeth son los que están ahí en las dos fotos. Ellos fueron en el siglo XX mensajeros de Dios y recibieron de Dios muchas enseñanzas y muchos dictados y fueron una fuente de inspiración para generar una revolución espiritual, una revolución en conciencia superior para el mundo. Estamos dedicados a hacer estas enseñanzas disponibles a todos aquellos que buscan respuestas a las preguntas difíciles, a las preguntas importantes de la vida. El principio fundamental de las enseñanzas de los maestros ascendidos es que todos los hijos e hijas de Dios tienen una chispa divina, que es su potencial para la realización del Cristo universal en su interior, una chispa divina para la realización del Cristo en su interior y ascender a Dios tal como Jesús lo hizo, El último acto de Jesús en la tierra fue ascender a Dios. Jesús vino a enseñarnos, como muchos otros profetas antes de él, qué es lo que tenemos que hacer para regresar a Dios. Y en ese camino estamos los que estudiamos estas enseñanzas para un día lograr lo que Jesús, ascender a Dios. Este concepto está en el corazón de las grandes religiones de Oriente y Occidente. Por más de 60 años, Samay Lighthouse ha publicado las enseñanzas de los maestros ascendidos, los místicos de Oriente y Occidente, quienes se graduaron de la Escuela de la Tierra y lograron su unión con Dios. Es decir, los maestros ascendidos estuvieron en la Tierra como seres humanos, pero lograron, digamos, un gran desarrollo y pudieron ascender. Los maestros ascendidos hacen parte de la Gran Hermandad Blanca, mencionada en el libro de las Revelaciones como la gran multitud de santos vestidos de blanco o de ropas blancas, quienes están ante el trono de Dios. Cuando se habla de ropas blancas, pues no es porque estén vestidos con ropas blancas, sino por la luz blanca que los rodea. La fraternidad trabaja con buscadores serios y servidores de todas las razas y religiones y que viven la vida para asistir a la humanidad en su evolución hacia adelante. Entre estos están el Buda Gautama, el Señor Maitreya, Jesucristo, el Arcángel Miguel, Zaratustra, Moisés, Melquisedec, la Madre María, San Francisco, San Germain, el Moria, Santa Teresa de Lisieux e innumerables corazones de amor sirvientes de la humanidad. Es decir, son muchos los que antes y después de Jesús ascendieron. La diferencia con Jesús es que Jesús hizo su ascensión públicamente, es decir, tuvo testigos porque su misión era enseñar a la humanidad qué era lo que debía hacer para lograr esa ascensión. ¿Y cuál era su destino? El destino de todos nosotros, nuestro destino divino es la unión con Dios. Y esa unión la vamos a lograr el día que, como ellos, logremos ascender. Esta gran hermandad blanca ha traído a la humanidad varias enseñanzas, son muchísimas. Yo voy a mencionar las tres, digamos las primeras que nos aprendemos, las más básicas, porque pues son muchísimas. Se nos puede ir la vida entera estudiando las enseñanzas de los maestros ascendidos. Pero digámoslo así, en forma muy resumida, las tres cosas más importantes. Importantes y las iniciales. Primero, los maestros ascendidos enseñan la ciencia de la palabra hablada. ¿Qué significa? Así como Dios creó el mundo mediante la palabra, mediante el sonido, claramente entonces es el sonido el poder creador. Y es la palabra de Dios la que ha creado. Y es la palabra de Dios la que crea. Y nosotros somos co-creadores con Dios. Y para ello debemos usar, nos enseñan los maestros, nuestro chakra de poder, que es el chakra de la garganta. Mediante decretos, invocaciones, mantras y oraciones que ellos mismos nos enseñan, que están escritas,
pero que también nosotros podríamos construir, logramos activar, logramos que las huestes del Señor puedan actuar en el mundo de los hombres. Porque las huestes del Señor, dice un escrito, están acampadas en las colinas del mundo. Las huestes del Señor están acampadas en las colinas del mundo, esperando que el ser humano, que el hombre y la mujer los llamen, los invoquen para poder actuar. Porque como Dios nos dio libre albedrío, ningún ser celestial está autorizado y no puede hacerlo, es la ley divina, no puede hacerlo, no puede actuar en nuestras vidas, no puede actuar en este planeta si no se le invoca. Hay que llamar, usando nuestro libre albedrío que Dios nos dio y usando el poder de la palabra, la ciencia de la palabra hablada que ellos nos enseñan, podremos lograr grandes transformaciones en nosotros mismos, en nuestras vidas, en nuestras conciencias, en el mundo entero, porque para eso estamos aquí, para lograr esa transformación que nos permita, una transformación que nos permita prepararnos para recibir la luz de Dios con mayor intensidad y lograr ascender a Dios. Y por el derecho, porque eso no es para nosotros solos, por el derecho, ayudar a la humanidad para que también lo logre. La segunda enseñanza es la presencia yo soy. La figura de la izquierda es la figura de la presencia yo soy. Esa presencia yo soy es lo que somos. Nosotros tenemos una conciencia clara, permanente, de nuestro cuerpo físico. Nos relacionamos con él 24 horas al día. Pero no tenemos conciencia que tenemos otros 3 cuerpos inferiores, que son el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico, y mucho menos tenemos conciencia que existe Dios, que está Dios encima de nosotros siempre. Entonces voy a explicar esta presencia yo soy. En la parte de arriba se encuentra Dios. Dios se ha individualizado en cada, o sea, millones y trillones de veces en cada persona, en cada ser. Por eso decimos que Dios está con nosotros. Y eso no es un decir, eso es una realidad. Dios está con nosotros. Dios está encima de cada uno siempre, siempre. Porque si no está, no estuviéramos tampoco. Porque Dios se ha individualizado. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Como una gota de mar contiene todas las propiedades del mar, Dios nos hizo como una chispa de sí mismo y poseemos todas las propiedades que Dios tiene. Dios es un fuego consumidor. Nosotros somos un fuego también. Pero digamos que en este momento somos una chispa. Necesitamos desarrollar todo ese gran potencial de convertirnos en Dios, porque somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Y lo que Dios desea, y para eso nos puso aquí, es que lo logremos. Entonces esa es la parte de arriba de la figura. Es Dios en nosotros. Es la presencia yo soy. Y cuando decimos la presencia yo soy, es porque yo lo soy. O sea, cuando Moisés se presentó, en la Biblia está la historia de Moisés, donde dice que cuando él estaba recibiendo las tablas de la ley, se le presentó un arcángel y le habló una zarza ardiendo, y le dictó las tablas de la ley y le dio las enseñanzas. Y Moisés preguntó, ¿y yo qué le digo al pueblo que quién me enseñó todo esto? ¿Que en nombre de quién hablo? Y la Biblia lo dice, diles que hablas en nombre del yo soy el que yo soy. Ese es el nombre de Dios en todas las religiones. Yo soy el que yo soy. Así que la presencia yo soy está siempre encima de nosotros y es la presencia de Dios. Esa presencia envía su energía a nosotros, o sea, al ser físico, mediante, ahí pueden ver, mediante un pequeño cordón cristalino, como una línea que hay entre Dios y el hombre, lo pueden ver en la figura, que es una línea de energía. Si la energía de Dios no estuviera fluyendo hacia nosotros todo el tiempo, pues no tendríamos vida. No sería posible tener vida, porque es la energía la que da vida, es el espíritu el que da vida. Entonces, Dios y nosotros, digamos, somos uno solo. Y esto se va comprendiendo en la medida que se va estudiando y que los maestros nos van preparando para tener el entendimiento suficiente. En la parte del medio de esa figura está el Cristo. Lo llamamos el santo ser crístico. Es el mediador entre Dios y nosotros. Es el mediador. ¿Por qué necesitamos un mediador? Porque, primero,
los ojos de Dios no pueden ver iniquidad. Y es mucha la iniquidad que hay en este mundo. Segundo, porque si la energía de Dios llegara a nosotros directamente, pues no la soportaríamos. Es decir, yo creo que explotaríamos. Es como el trabajo que hace un reductor de energía, un transformador de los que están en los postes de las calles. Al transformador llega la energía con un alto voltaje. El transformador reduce el voltaje para poderlo llevar a las casas. Es lo mismo que hace el Santo Ser Crístico con nosotros. Trae la energía de Dios y la adecúa a nuestra frecuencia, pero también lleva nuestras peticiones a Dios. Es decir, es el mediador. Siempre está con nosotros. Ese es el Cristo, el Santo Ser Crístico. Se representa en la figura como Jesucristo. En otras religiones lo representa como el Buda o como Krishna. En todo caso, es el Santo Ser Crístico que está siempre encima de nosotros. Y la figura de abajo, que está amplificada en la imagen de la derecha, somos nosotros como nos conocemos. Es decir, somos nosotros, digamos, esta parte física que conocemos y nuestros 4 cuerpos inferiores, que está siempre ahí, que es del cual siempre tenemos conciencia, aunque parcialmente, y esa figura y ese nosotros, ese yo inferior, recibe siempre la energía de Dios. Ahí está el cordón cristalino en la parte de arriba que está por donde está bajando la energía de Dios siempre. Cuando ese cordón cesa, cuando el flujo de esa energía cesa, pues es lo que llega a lo que llamamos muerte, porque ya no hay vida, porque la vida procede de Dios, que es vida. Ahora, nosotros, como se puede ver ahí también en el corazón, tenemos una llama triple. Tenemos una llama triple, una llama de color rosa, dorado y azul. Esa llama significa amor, sabiduría y poder. Ay, perdóneme que se me movió esto. Amor, sabiduría y poder. Esa es la presencia de Dios ya dentro de nosotros. Es la misma presencia de Dios que está arriba, pero ya dentro de nosotros. Es el mismo Cristo, pero ya dentro de nosotros. De manera que esa energía de Dios que desciende llega al corazón y se ancla en esa llama, en la llama de amor, sabiduría y poder. Es una llama espiritual, pues un médico nunca la va a encontrar, porque es una llama espiritual. Repito, el espíritu es el que da vida. Y mediante esa llama recibimos todas las energías de Dios y ya es obra del hombre cómo califica la energía de Dios en sus pensamientos y sentimientos, que son, digamos, las formas más importantes, más potentes de manifestar la energía de Dios que tiene el hombre. Pero mediante sus acciones, mediante sus palabras, todo el tiempo estamos calificando mal o bien, negativa o positivamente, esa energía de Dios que nos es dada. Y de esa calificación que hagamos es que vamos construyendo nuestra vida. De manera que por la ley de karma o la ley de causa y efecto, esa calificación buena que hemos hecho de la energía de Dios nos permite hoy vivir ciertas cosas buenas. La calificación negativa que hemos hecho de la energía de Dios durante muchas vidas nos permite hoy vivir cosas que no nos parecen tan buenas, pero que es, digamos, la forma como se nos presenta para que equilibremos ese karma y no nos alejemos más de Dios de lo que ya estamos. Entonces, esta es la representación de tu alma, la figura de abajo. En el sendero espiritual, rodeado por la llama violeta, entonces nos falta explicar la llama violeta. La llama violeta es un fuego espiritual también. La llama violeta la trajo al mundo o a la humanidad en el siglo XX Saint Germain, el maestro ascendido Saint Germain, con el propósito de que la humanidad tuviera una oportunidad. Es una dispensación, digamos que es un regalo de Dios para la humanidad, en el que nos dice, usen la llama violeta para que con la llama violeta consuman todo el karma negativo que han generado. La llama violeta hay que invocarla a diario, porque todo lo que se ve en la figura de la izquierda, la presencia yo soy, o no todo, más bien, la presencia yo soy, Dios encima de nosotros, el Santo Ser Crístico, el cordón cristalino, y nosotros mismos aquí como ser físico, está ahí siempre. Pero lo que no está siempre es el pilar de llama violeta que rodea al individuo, ni tampoco el tubo de luz que se puede ver que estamos rodeados de un tubo de luz. Ese tubo de luz no está ahí. Ese tubo de luz hay que invocarlo todos los días. ¿Y para qué se invoca? Pues porque los seres humanos y los seres desencarnados también estamos emitiendo todo el tiempo energías de todo tipo, positivas y negativas, conscientemente o inconscientemente.
Y entre esas negativas, entonces estamos enviando odio, resentimiento, iras, envidias y muchas energías, antipatías y muchas cosas que se nos ocurren pues porque somos seres imperfectos. Entonces, esas cosas les llegan al ser humano, pero si se rodea de su tubo de luz, ya no les llegan. Así que ese tubo de luz hay que invocarlo todos los días, en todo momento. Bueno, no en todo momento, hay que invocarlo, enseguida les digo cómo. Igual la llama violeta tampoco está ahí, pues porque Dios la puso ahí ya no, sino que la tenemos que invocar mediante la ciencia de la palabra hablada para que siempre esté haciendo el trabajo de transmutación. ¿Qué es esa transmutación? Pues ustedes piensen en cuando ponen un sartén en el fogón y le echan un poquito de agua todavía sin aceite, o simplemente el sartén está mojado. ¿Qué pasa? Que el fuego va consumiendo esa agua hasta que se va yendo y ya no queda agua. Eso hace la llama violeta con el karma y con, digamos, toda la energía, la sustancia recalcitrante que hemos generado en nosotros. Muy bien. Entonces ese tubo de luz y esa llama violeta hay que invocarlos. Vamos a invocar el tubo de luz con este decreto, es un decreto corto. Tenemos varios decretos que nos han dejado los maestros, bueno, 2 decretos que nos han dejado los maestros para invocar el tubo de luz. Este es el corto. Vamos a hacerlo 3 veces. Para hacer este decreto hay que ponerse de pie porque se recibe pues de arriba la energía y se recibe la luz desde arriba. Entonces nos ponemos de pie, por favor. ¿Bien? Señor. Es Vishnu, es Shiva. Shiva. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces invoquemos el tubo de luz entre todos juntos. Amada y radiante presencia, yo soy. Séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy el que invoca la llama violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, yo soy. Séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy el que invoca la llama violeta para que arde y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad, hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, yo soy. Séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Yo soy el que invoca la llama violeta para que arde y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Muy bien, entonces nos podemos sentar. Ahora hablemos de la llama violeta. La llama violeta ya como dijimos, es un fuego espiritual, transformador, transmutador. Es la llama del perdón, de la libertad, de la justicia, de la misericordia. Con la llama violeta podemos lograr milagros, verdaderos milagros y transformaciones que parecen imposibles en nuestras vidas y en el mundo. Pero eso no es solito, eso es por invocación. Eso es por un trabajo que hay que hacer usando la palabra hablada, la ciencia de la palabra hablada. La llama violeta se trabaja entre los átomos, entre los electrones, en nosotros mismos o a donde la queramos enviar y hace el trabajo de transmutación y cambio. Y todo lo que es energía mal calificada y todo lo que es oscuridad lo va transformando en luz, en libertad, en perdón, en fin, en todo lo que sí es de Dios. Porque entre nosotros, pues, y en el mundo hay muchas cosas que no son de Dios, que las hemos generado nosotros y los ángeles caídos, y que es nuestro trabajo ahora en este tiempo que se nos da la llama violeta, invocarla para que Dios pueda hacer el trabajo de volver el mundo un mundo de luz y el planeta un planeta de libertad. Entonces hay varios decretos para invocar la llama violeta. Vamos a invocar la llama violeta con 2 decretos. Bueno, esto no es un decreto en sí porque es un mantra muy cortico que nos dejó Saint Germain para que, siendo tan fácil, nos lo aprendamos y siempre que podamos, donde estemos, si tengamos el tiempo y las condiciones nos permitan hacerlo, pues la estemos haciendo en todo momento para que estemos generando llama violeta siempre. Entonces hagámoslo juntos, que este es muy cortico. Yo soy un ser de llama violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de llama violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de llama violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Y también nos dio
este otro mantra, este otro decreto. Vamos a hacerlo 3 veces también. Juntos. Yo soy la llama violeta en acción en mí. Ahora yo soy la llama violeta, solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno. Yo soy la llama violeta en acción en mí ahora. Yo soy la llama violeta, solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno. Yo soy la llama violeta en acción en mí ahora. Yo soy la llama violeta, solo ante la luz me inclino. Yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica. Yo soy la luz de Dios resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios liberando a cada uno. Muy bien, ya invocamos la llama violeta, invocamos el tubo de luz. Ahora empecemos en forma la conferencia sobre el islamismo. El Islam. Islam es una religión fundada por el profeta Mahoma, en el año 622. Cuando los cristianos en Europa, que fue donde se asentó inicialmente el cristianismo, ya estaban en el año 622, cuando hacía 622 años había nacido Jesús, el profeta Mahoma en Arabia fundó otra religión para personas que en ese momento, digamos, no tenían una religión, digamos, de un Dios único. Entonces, él fundó en el año 622 la religión del islamismo, de la cual en este momento profesan aproximadamente, o se dice que más de 1.600 millones de personas en la Tierra. Entonces, es una religión muy grande, la segunda religión después del cristianismo en número de practicantes. Lo que vemos ahí es la ciudad de la, bueno, no es la ciudad, eso está dentro de la ciudad de la Meca. Y los musulmanes van allí constantemente, porque es el lugar más sagrado para ellos, y van allí a adorar a Dios. Más adelante les cuento de eso. Muy bien. Islam significa sumisión a Dios. Un musulmán es alguien que se somete a Dios. Alguien que se somete a Dios. Los musulmanes se saludan diciendo Salam aleikum. Significa la paz sea contigo. Eso es el que llega. Y el que lo recibe le dice Wa aleikum as-salam, que significa y la paz a ti. Como pueden ver, es una religión de paz. El islamismo es una religión abrahámica, o sea, proveniente de Abraham. Claramente entonces, y lo vamos a explicar, no solamente el judaísmo proviene de Abraham y el cristianismo, sino también el islamismo. Y se dice, o se llaman ellos se llaman una religión del libro. El libro es el libro original de los judíos, de donde provienen gran parte de sus enseñanzas. Los islamitas, o más bien los musulmanes, se llaman a sí mismos descendientes de Ismael. Son ismaelitas. Ismaelitas. Entonces, ¿quién es Ismael? ¿O quién fue? Vamos a explicarlo. Ustedes saben que Abraham tuvo 2 hijos. El primer hijo fue Ismael. El segundo hijo fue Jacob, que sabemos por la Biblia que es el padre, no, perdón, el segundo hijo fue Isaac, que fue el padre de Jacob, que fue el padre de José, y bueno, toda la historia que hay en la Biblia. Pero Ismael nació primero. También sabemos por la Biblia que Abraham a los 86 años no había tenido hijos, a los 86 años. Entonces su esposa Sara le dijo, bueno, ellos tenían una sierva, una esclava. Bueno, en ese tiempo pues, se usaban los esclavos. ¿Qué vamos a hacer? Una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sara le dijo a Abraham, le dijo, si mi sierva Agar tiene un hijo contigo, será como si fuera mío. Mejor dicho, le dio el permiso.
Claro que yo creo que no necesitaba permiso porque en ese tiempo la poligamia era muy aceptada, pero pues la Biblia lo tiene narrado así, le dio como el permiso. Y entonces Abraham se allegó a Agar y Agar concibió un hijo y ese hijo se llamó Ismael. ¿Qué significa? Dios me escucha. ¿Qué pasó? Pues que después cuando ya Abraham tenía 100 años, ya 14 años después, como Abraham le había pedido y Sara le habían pedido a Dios que ellos querían tener un hijo de todas maneras, entonces Dios les dio un hijo también. Y ahí fue cuando nació Isaac, que Dios le dijo que a través de Isaac iba a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero entonces ya se puso muy dura la convivencia en esa casa, porque estaba Agar con Ismael y estaba Sara, que era la esposa, con Isaac. Y entonces ya como que Sara miraba como maluco no, Agar miraba como maluco a Sara, entonces Sara ya se incomodaba. Y entonces Ismael, que ya estaba grandecito, como que le daba más crédito porque fue el que nació primero. Entonces Sara le dijo a Abraham que ya no podía vivir así, que entonces Agar no podía quedarse con ellos viviendo en esa casa. Abraham se molestó y pues que ese es mi hijo, yo no puedo echar a mi hijo, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, y tu sierva, sí, porque era su sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán todos tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Y también le dijo, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Así que Abraham ya más tranquilo, porque ya entonces le dijo Dios que tranquilo que él se iba a ocupar de Ismael y de Agar y que no se preocupara. Y además le dijo que además a través de Ismael también iba a tener una descendencia pues tremenda. Entonces ya le empacó sus cositas, le dio la organizó una mochilita con comida y agua y listo. Y Agar se tuvo que ir. Entonces Agar se fue por el desierto, un desierto que se llama de Berseba. Y estuvo pues caminando por allí, caminando, como buscando dónde llegar. Pero pues la comida se acaba y el agua se acaba. Y entonces ya están, mejor dicho, en las últimas. Ella entonces ya se sentó por ahí debajo de un arbolito con su hijo y ya pensaba que se iba a morir. Pero se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel y el ángel le dijo, no te preocupes, que aquí más allácito hay un pozo. Y entonces le dio a conocer el pozo, la llevó al pozo y gracias a ello, entonces tanto ella como Ismael sobrevivieron. Dice la Biblia. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él y llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Los ismaelitas entonces, los hijos de Ismael, se establecieron en lo que hoy es la frontera entre Egipto y el Golfo Pérsico y poblaron la península arábiga. Así que de ahí proviene una gran descendencia. Y los árabes son descendientes de Ismael, son descendientes de Abraham. ¿Qué pasó? Que en el año 570 nació Mahoma. Y Mahoma dice de sí mismo, el profeta Mahoma registró que Ismael fue la cabeza de su genealogía. O sea, Mahoma se declara descendiente directo de Ismael. Por lo tanto, descendiente directo de Abraham. Según el Islam, Ismael construyó con su padre Abraham la ciudad de la Meca, que es donde está la mezquita que vimos en la primera lámina. Entonces, estamos hablando de una religión que tiene muchas similitudes con la religión judía y con toda la tradición judeocristiana. Bueno, Mahoma nació en el año 570 y dejó la tierra en el año 632 después de Cristo. ¿Qué sabemos de Mahoma? No hay mucha historia sobre Mahoma, pero lo que se sabe más o menos es lo siguiente. Mahoma nació en una familia pobre. Su padre y su madre fallecieron estando él muy chiquito, así que se quedó huérfano. Lo cogió el abuelo para criarlo, pero el abuelo pues ya era el abuelo, ya tenía sus años, entonces no duró mucho con él.
y entonces lo cogió un tío que lo crió. El tío no le dio, digamos, muy buena vida, pero le enseñó a ser comerciante. El tío era un comerciante del desierto. Estamos hablando de la península arábiga, en donde casi todo es desierto. Entonces se convirtió en un gran comerciante. A los 25 años se casó. Se casó con una viuda rica de la Meca. En la Meca, la ciudad donde él nació, la Meca, en Arabia. Y bueno, esto le dio, digamos, una posición, una vida más cómoda, ya como comerciante también le iba mejor. Y digamos que se le arregló la vida, como diríamos hoy. A los 40 años, Mahoma empezó a retirarse, empezó a irse a un monte cerca de la Meca que se llama el monte Hira. Y se iba allí a meditar y a estar allá como a pensar y a meditar. Bueno, en ese monte hay una cueva que se llama la cueva de Hira. Y él se iba allá y se retiraba, allá solito. Pues en esa cueva se le apareció. Ah, bueno, aquí tengo la foto de la cueva de Hira. O sea, esa cueva, ese monte existe, esa cueva existe, la ciudad de la Meca existe, ahí está la ciudad de la Meca. Más al fondo, en la foto, está la ciudad de la Meca original. Digamos que tal vez en aquel tiempo no existían todas las casas que hay ahora aquí cerquita del monte Hira, pero sino que como es un lugar de peregrinación y en la Meca se recibe muchísimo turismo debido a eso, porque los musulmanes de todo el mundo van allí, seguramente la ciudad se ha venido acercando al monte Hira y ya prácticamente lo rodea completamente. Y esa cueva, ahí hay muchas personas en esa foto, es porque es un lugar de peregrinación y los musulmanes pues van allí todo el tiempo, están viajando allí porque es un lugar sagrado y es donde, donde Mahoma se iba, se retiraba a meditar. Pero ¿qué fue lo que pasó de especial allí, aparte de que Mahoma se iba a meditar? Pues que allí se le apareció el arcángel Gabriel. Y el arcángel Gabriel, al principio Mahoma como que no creía y se pensaba que se estaba enloqueciendo, pero después volvía y se le volvía a aparecer el arcángel Gabriel. Entonces ya él dijo, esto como que es en serio con Dios. Y el arcángel Gabriel le dijo una cosa muy importante que ya determinó toda su vida. Le dijo, hay un solo Dios y serás su mensajero. Hay un solo Dios y serás su mensajero. Y a partir de allí, el arcángel Gabriel empezó a dictarle, a hablarle del mensaje que Dios le quería dejar. Mahoma era un hombre analfabeto, no estudió, no era letrado, pero era muy inteligente. Así que lo que el arcángel Gabriel le dictaba, él después iba y lo repetía y lo recitaba en voz alta. Y gracias a eso, a que lo recitaba en voz alta, espéreme que esto se me quedó aquí parado. No pasa. Ah, bueno, él lo recitaba en voz alta y entonces ya los amigos de él, personas que ya, digamos, más letradas, lo escribían. Y él se pasó pues un tiempo recitando todo lo que el arcángel Gabriel le decía, él venía y lo repetía y los compañeros lo escribían y así nació el Corán. El Corán es la Biblia de los musulmanes. El Corán es el libro más sagrado de los musulmanes como la Biblia es el libro sagrado nuestro. Así nació el Corán. Y Mahoma se dedicó entonces a predicar la palabra de Dios, como el arcángel Miguel se lo había revelado. Ahí vimos una foto del Corán. Se cree que esto que tenemos a la derecha es una foto de lo que se cree. Más bien, lo que tenemos a la derecha es una foto de lo que se cree que es el manuscrito original del Corán. Y en la izquierda pues está un libro pues actual. Mahoma se dedicó a predicar la palabra de Dios como se la había enseñado el arcángel Gabriel y como ya estaba escrito en el Corán. Fue ganando adeptos y adeptos y adeptos. Por 10 años estuvo en la Meca predicando, 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 hablándole a todo el mundo de la palabra de Dios. Y digamos que las personas más pobres, las clases humildes, se fueron convirtiendo en sus seguidores y cada día eran más y más y más y más. Pero debido a eso, como ustedes saben que los ángeles caídos están por todas partes, en todos los tiempos han estado, pues ya empezaron a preocuparse y a molestarse porque, claro, la palabra de Dios es la luz y a ellos no les interesa. Entonces empezaron a atacar a Mahoma y a perseguirlo y a no dejarlo hacer su trabajo y a sus seguidores también. Lo mismo que le pasó a los primeros cristianos, lo mismo que le pasó a Jesús, que los escribas y fariseos lo tentaban y trataban de matarlo, y en fin, hasta que lo mataron. Bueno, no lo mataron, pero pues
digamos, en su cuerpo físico, lo mataron en la cruz, aunque después resucitó. Eso le estaba pasando a Mahoma. Y entonces fue tanta la intensidad de la persecución que Mahoma un día dijo, no, yo me tengo que ir de la Meca con toda esta gente, porque aquí pues ya no aguantamos. Y ellos no se defendían. ¿Por qué no se defendían? Porque el mensaje del arcángel Gabriel, que está escrito en el Corán, es que el que mate a un hombre es como si matara a toda la humanidad. Entonces ellos no se defendían. Mejor dicho, estaban practicando la no violencia de Mahatma Gandhi desde el siglo V, imagínense. Bueno, como no se defendían, prefirieron huir de la Meca. Pero antes de que huyeran de la Meca pasó algo muy importante. En el año 621 antes de Cristo, de acuerdo con el relato tradicional, una noche de ese año, Mahoma fue visitado por dos arcángeles, quienes le abrieron el cuerpo, eso dice la tradición musulmana, y purificaron su corazón de toda duda, error y paganismo. Fue entonces llevado al cielo en una cabalgadura llamada Burak, ahí en el dibujo, que es un dibujo pues, que hace alusión a esta escritura. Ahí se ve cómo se han representado los musulmanes, que era la cabalgadura que llamaba Burak. Ahí está el montadito como en un caballo, pero eso no es un caballo. Bueno, fue llevado allí y desde allí ascendió, ojo que dicen ascendió los 7 niveles para alcanzar el trono de Alá, o sea, de Dios. Entonces Mahoma, en vida, según la tradición, ascendió y volvió a descender. En el camino, dice, él y el arcángel Gabriel se encuentran con los profetas Adán, Juan el Bautista, Jesús, José, Aarón, Moisés y Abraham, y visitan el infierno y el paraíso. Entonces miren que nosotros que hablamos aquí tanto de la ascensión y que es lo que nos enseñan los maestros, pues el relato de la Biblia, como el relato del Corán sobre Mahoma, así como el relato de Jesús, contiene un capítulo de la ascensión de ellos mismos. Claro que la de Jesús sabemos pues que fue pública y que era pues un ejemplo para la humanidad. El de Mahoma no es que lo hayan visto mucho, sino que quedó escrito y esa es la tradición. Bueno, aquí vemos una lámina cuando lo atacaban, le tiraban piedras cuando estaba predicando. Entonces, ahí es cuando cuando ellos, les dije que ellos no se defendían porque el arcángel Gabriel les dijo, quien haya matado a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. Entonces, como no se defendían y los ataques no cesaban, decidió salirse, se fue, huyó de la Meca. El día 6 de julio del año 622. Ese año y ese día se consideran para los musulmanes el día de la fundación de su religión. Es la fecha fundacional. Huyeron de la Meca y para los musulmanes, entonces ellos cada año celebran ese día. Bueno, ¿para dónde se fueron? Se fueron para una ciudad cercana que se llama Medina. También existe, hoy en día está la ciudad de Medina, allá en Arabia. Debes quedar como de aquí a Pereira, supongo yo, porque pues si se fueron y no se demoraron en llegar, en todo caso ya llegaron y allá sí lo recibieron bien. Mahoma estuvo predicando mucho tiempo. Esta es otra pintura sobre esa huida de la Meca. Y llegaron a Medina, entonces allí Mahoma pudo predicar mucho. Y de nuevo allí también ganó muchos adeptos, muchos seguidores, porque pues era la palabra de Dios. Y ustedes saben que a niveles internos, Dios prepara a los que han de escuchar la palabra, la han de recibir y la han de aceptar. Así como los apóstoles y muchos otros judíos aceptaron a Jesús porque estaban preparados a niveles internos, pues Dios seguramente también había preparado a muchos de los habitantes de Arabia para aceptar las enseñanzas de Mahoma. Entonces fue ganando y ganando y ganando seguidores y allá, mejor dicho, le fue súper bien. Pero resulta que los dirigentes de la Meca, que se habían hecho enemigos de Mahoma, dijeron, no, este está cogiendo mucha fuerza, vámonos para Medina y vamos a atacarlo allá. Entonces armaron un ejército y fueron y atacaron a Mahoma. Como ellos no se podían defender, entonces estaban ahí como que, uy, ¿ahora qué hacemos? Pero entonces ya Dios le dijo a Mahoma que ya sí se podía defender, pero le puso unas condiciones. Le dijo, no habrán batallas en lugares públicos, no podrán destruir granjas ni rebaños,
ni dañar mujeres, niños o ancianos o discapacitados. No dañarán a los animales, a los árboles o a las plantas. Serán amables con los prisioneros. No convertirán a nadie a la religión a la fuerza. Y les dijo, si alguien no muestra compasión, Dios no le mostrará compasión. En fin, que ya tenían el permiso para defenderse y cumpliendo esos requisitos, también Mahoma entonces organizó su ejército en Medina para defenderse de los ataques de las fuerzas de la Meca. Obviamente la gente de la Meca, es que ¿qué pasa en la Meca? En la Meca, allá en la Kaaba, o sea, en el lugar donde se adora a Dios, en ese momento se adoraban muchos dioses. Y los dirigentes de la Meca, los hombres ricos, cobraban la entrada y vendían figuritas de los ídolos de los dioses paganos. Entonces ellos estarían muy amenazados, pero eso de pronto es una manifestación externa de la realidad de que la oscuridad y los ángeles caídos pues estaban molestos por lo que iba a pasar. Entonces lo atacaban, pero como ya se podían defender, Mahoma se organizó y esto convirtió a Mahoma porque este asedio, o más bien estas batallas, fueron varios años de guerra entre Mahoma o entre las personas de Medina y la gente de la Meca. Eso ganaron unas batallas y perdían otras. Eso fue una guerra, pero de muchos años. Eso convirtió a Mahoma en un líder militar. Y por supuesto, imagínense, era el líder religioso de Medina, era el líder militar también, y por lo tanto él era el líder político. Así que el islamismo desde sus inicios está muy atado a la política y al gobierno. Y eso lo vemos todavía hoy en día. Bueno, eso pelearon y pelearon. Y bueno, él les iba medio bien unas veces, otras veces medio mal. Cuando entonces Mahoma dijo, ah, no, entonces ya esto se tiene que terminar y vamos nosotros a atacar a la Meca. Así que organizó su ejército y se fue para la Meca, se devolvió para su pueblo natal, para su ciudad, y se fue con su ejército y marchó sobre la Meca. Se tomó la Meca, pero digamos que fue sin mucha batalla. Ya estaba como tan adelantado toda esa guerra que muchos están ya convencidos de lo de Mahoma y no le ofrecieron mucha resistencia. Lo primero que hizo Mahoma en la Meca fue ir a la Kaaba. ¿Qué es la Kaaba? La Kaaba es ese cubo negro que vemos ahí en el centro. Queda en la ciudad de la Meca. Esa foto no está mostrando la Meca del año 622, no. Esa es la foto de la Meca de actualmente. Está rodeada de miles y miles de personas porque los musulmanes tienen la obligación de ir a la Meca por lo menos una vez en la vida, a ese lugar, a la Kaaba, a adorar a Dios. Entonces, Mahoma lo primero que hizo fue dedicar la Kaaba, ese lugar santo que fue fundado por Abraham y por Ismael, dedicarlo únicamente a la oración de Dios, de un solo Dios, del único Dios. Y desde entonces, los musulmanes van a la Meca muchas veces, si pueden, pero si no pueden, pues no los obliga la ley. Pero si pueden siquiera ir una vez, tienen la obligación de hacerlo, de ir a la Meca por lo menos una vez en la vida. Y la Meca se ve así varias veces al año. La Meca en esa parte, en la parte donde está esa mezquita y donde está la Kaaba. Muy bien, después de esto Mahoma murió en el año 632. O sea, apenas 2 añitos después murió. Esto de que se tomó la Meca fue en el año 630. En el 632 falleció. En 2 años después de esto, ya el islamismo se había tomado toda la península arábica. O sea, las enseñanzas de Mahoma ya habían corrido por toda la península. La península arábica es la que vemos ahí en verde. Ahí vemos un mapa donde está África, Europa y Asia. Y la península arábica está en verde. Ya toda la península en 2 años ya era arábica. En este momento, el islamismo está en muchos países, muchísimos países, especialmente en estos que vemos aquí marcados en verde. En África, el norte de África, la África sahariana, en la península arábica, en Turquía, en el centro de Asia. Y por aquí abajito a la derecha vemos algunos en verde también que son Malasia e Indonesia. Todo eso, claro que también en la India hay muchos musulmanes y en muchas otras naciones. Estamos mostrando después bueno, hasta en Colombia, en todas partes hay. Estamos mostrando los países donde son mayoría. En Europa llegaron a ocupar España y tuvieron un califato muy poderoso y por mucho tiempo en Córdoba, en la ciudad de Granada.
pero después los reyes católicos sacaron a los musulmanes de España. Pero en Europa lograron quedarse en Serbia y en Bosnia, y que en este momento estos son países musulmanes. Muy bien, sucede que cuando Mahoma murió, entonces ya pasó lo que pasa cuando murió un hombre grande, que los que quedan son los hombres pequeños. Empezaron las disputas por el poder. Se dice que Mahoma nombró un sucesor a su yerno, el hijo de, perdón, el esposo de su hija Fátima. Pero otros decían que no, que había nombrado era al suegro. Y no se pusieron de acuerdo nunca. Eso implicó que empezó una guerra de poder que todavía no termina. Los que siguen al yerno, digamos a los sucesores del yerno, se llaman los chiitas. Y los que siguen al otro, o a los que no estaban de acuerdo que el yerno era el sucesor, se llaman los sunitas. Esto pasó porque Mahoma no tuvo hijos varones, entonces ya todos los dirigentes de Arabia empezaron esas guerras, y esas guerras no han terminado. En esta foto vemos un mapa de esa zona del mundo que es musulmana, y hay una partecita roja. Esa partecita roja es del país de Yemen. En Yemen hoy en día hay una guerra entre chiitas y sunitas. Los chiitas son apoyados por Irán. Irán es la parte verde de este mapa. En Irán prevalece el islamismo o los musulmanes chiitas. Y en el resto del mundo musulmán son sunitas, o sea, son la mayoría. Los sunitas son como el 85%. Y en Irán y parte de Irak y otras partes, pero más pequeñas, son chiitas, son más o menos el 15%. Pues hoy en día Irán apoya a los chiitas de Yemen y Arabia Saudita apoya a los sunitas de Yemen. Allá hay una guerra civil tremenda hace como 6 años o 7. Entonces, esto para decirles que las guerras que comenzaron no han terminado. O sea, siguen ahí. Digamos, la acción de los ángeles caídos sobre las religiones del mundo. Sabemos pues que los ángeles caídos se han tomado no solamente esta religión, sino todas las religiones, incluyendo la cristiana, en sus altas jerarquías. Y por eso las enseñanzas, nosotros decimos, nos enseñan los maestros que las enseñanzas de Jesús han sido tergiversadas, y que las verdaderas enseñanzas no las están dando las iglesias que se llamarían oficiales. Bueno, eso pasa también con el islamismo. Bueno, esa es la historia de Mahoma. Ahora hablemos de las creencias de los musulmanes. Los musulmanes creen en 5 cosas especialmente. Primero, creen que hay un solo Dios, uno solo, un Dios no creado, omnisciente, omnipotente, misericordioso, sin género y creador del universo. El creer en otros dioses o adorar cualquier otra cosa es pecado. Cualquier otra cosa, o sea, no solamente que creer en un Dios pagano, sino, por ejemplo, amar más al dinero es pecado. Y cualquier cosa que se ame más que a Dios es pecado, enseñan ellos. Este para ellos es el pilar más importante de todos, creer que hay un solo Dios. Alá es uno. Lo repiten constantemente. Segunda creencia, ellos creen en los libros sagrados y en los profetas. Los libros sagrados no son solamente el libro de ellos, sino la Biblia, la Torá y el Corán. Y creen no solamente en el profeta Mahoma, sino que creen en todos los profetas del judaísmo y del cristianismo. Él decía, no estoy predicando nada nuevo. Esas enseñanzas están desde el principio. Lo mismo que dice nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Solo soy un profeta con el propósito de recordarle a la gente al Dios único y llevarlos de regreso al camino correcto. Palabras de Mahoma. Como les decía, ellos creían que Mahoma no era el único profeta, sino que también aceptan los profetas del judaísmo y del cristianismo, como Abraham, Moisés, Noé, Jesús, Juan el Bautista y otros. Moisés, Jesús y María reciben mucha atención en el Corán. O sea, les dedican muchas páginas. Mahoma y todos los profetas, dice él, solo son humanos. Solo son humanos. Eso es muy importante. Mire que a nosotros los maestros nos dicen que es que todos los profetas
incluido Jesús, fueron humanos, solo que ahora están ascendidos. Mahoma dice, no, yo solamente soy humano. Y dice, los profetas solo son humanos y tienen un mensaje, y el mensaje siempre es el mismo. ¿Y cuál es? Un llamado a la paz, el regreso a adorar solo a Dios y una advertencia del día del juicio. Reconocen la Torá judía y la Biblia como libros sagrados, enviados por Dios. Enviados por Dios. Por eso ellos se agrupan a sí mismos, junto con judíos y cristianos, como las gentes del libro, lo que les decía al principio. Ellos dicen, somos la gente del libro, junto con los cristianos y junto con los judíos. Pero hay una cosa que ellos dicen, en la que otras partes de otras religiones no están de acuerdo. Dicen, Mahoma es el último profeta y el Corán es el último libro sagrado. Eso pues actualmente en algunas partes y algunas personas estaría en discusión. Pero bueno, eso es lo que dice el Corán. La tercera creencia, ellos creen en el día del juicio. Dicen que un día todo se va a terminar y cada uno será juzgado según sus obras. Creen que hay infierno y cielo y creen que Dios quiere a la mayoría en el cielo. No dice que a todos, sino que Dios quiere a la mayoría en el cielo. Estas fotos que estamos mostrando son los interiores de las mezquitas musulmanas, que son muy bellas, donde se reúnen los judíos, los musulmanes a adorar a Dios. Entonces quise mostrar estas fotos porque me parece que son, ellos en sus lugares sagrados han dedicado fortunas y sus mejores artistas y arquitectos a construir estos lugares. Bueno, cuarta creencia, creen en sus libros, en los de ellos. Primero, en el Corán. Ellos recitan el Corán en voz alta. Hay muchos que se saben todo el Corán y lo recitan en voz alta. El Corán, ya dijimos, fue editado por Dios a Mahoma, tiene 600 páginas y 14 suras. Suras son como capítulos. Cada sura se divide en versos numerados, como hace la Biblia. Solamente que los versos del Corán están agrupados por longitud, no como por temas o por alguna otra clasificación, sino por longitud. Y también creen en otro texto que llama hadiz o los hadices. Estos son los dichos de Mahoma, no los dictó el arcángel Gabriel, sino que Mahoma complementaba. Entonces, esta información se fue transmitiendo en forma verbal, en forma oral, hasta nuestros días, de generación en generación. Es como decir que la mensajera Elizabeth recibe los dictados, esos son dictados de Dios, pero ella también daba conferencias, esa era ella. Bueno, y la quinta creencia es que ellos creen, o más bien tienen 5 prácticas que son como sus pilares fundamentales. Entonces vamos a hablar de esos pilares. La primera se llama Shahada. Es una declaración. Y dicen ellos, todo el que dice lo siguiente se convierte en musulmán. Si lo dice de todo corazón, con toda su mente y con todo el compromiso y honestamente creyéndolo así, se convierte en musulmán. ¿Cuál es la declaración? El que diga, yo doy testimonio de que no hay más que un Dios y Mahoma es su mensajero. Ya. El que diga eso, así, pero con el corazón, se convierte en musulmán. Segundo pilar o segunda práctica, salat. Salat es oración. Los musulmanes deben orar 5 veces al día. 5 veces. O sea, no es ir a misa un ratico. Ellos tienen que ir 5 veces, tienen que orar 5 veces al día. Antes de orar, se lavan la cara y las manos. Esta oración comienza diciendo, Dios es el más grande. Se arrodillan y se inclinan siempre. O sea, no oran de pie, se arrodillan y se inclinan. Ustedes tal vez han visto en películas donde se hablan de historias de musulmanes que ellos siempre tienen un tapete cerquita, porque ellos cogen el tapete y se arrodillan. Donde estén, paran lo que estén haciendo y se arrodillan. Lo deben hacer al amanecer, al mediodía, a la tarde, al atardecer y a la noche. La oración en el Islam es la conexión directa entre Dios y el creyente. Conexión directa, no existen intermediarios entre Dios y el creyente. En la oración las personas sienten una paz interior, felicidad y confort. Y Dios se agrada con él o con ella que están orando. Tercero pilar o práctica muy importante, la caridad. Entre los musulmanes la caridad es obligatoria. Eso no es que si de pronto si me dan ganas, yo le ayudo. No, ellos tienen que dedicar el 2.5% de sus riquezas al servicio al prójimo, a las obras de caridad.
Obviamente el que no tiene, pues no está obligado. Pero pues dicen que los musulmanes y en los países musulmanes donde más caridad se hace en el mundo, porque ellos por obligación lo creen firmemente, porque el Corán lo manda, dedican como mínimo el 2,5% de su riqueza a la caridad. El ejemplo de quienes contribuyen con su dinero por la causa de Dios es como el de un grano que produce 7 espigas. Cada espiga contiene 100 granos. Así Dios multiplica, dice el Corán. Ninguno de vosotros será un verdadero creyente hasta que no desee para su hermano lo que desea para sí mismo, dice el Corán. Todas las cosas pertenecen a Dios y la riqueza, por tanto, ha sido colocada en las manos de los seres humanos tan solo para que la administren, dice el Corán. Entonces ven que es muy importante para ellos la caridad y la practican sinceramente. Cuarto pilar o práctica, el ayuno. Los musulmanes tienen que ayudar todos los meses, no, perdón, todos los años durante el mes del Ramadán. ¿Y cuándo es el mes del Ramadán? El mes de Ramadán, como ellos tienen un calendario lunar, no solar como el nuestro, entonces en algunas veces puede caer el mes de Ramadán en marzo y en otras puede caer en septiembre o así. O sea, no lo podemos ubicar con el calendario nuestro en un mes, en una fecha fija. Pero cuando les llega el mes de Ramadán, porque es que pues el calendario lunar es de 28 días, entonces no coincide. Cuando llega el mes de Ramadán, ellos siempre están ayunando, pero pues no ayunan todo el mes, sino que ayunan en el día. Desde que el sol se pone hasta que el sol, no, desde que el sol sale hasta que se pone, ellos se abstienen de comer y de beber y de tener relaciones sexuales. Pero no están obligados, pues, digamos, los enfermos, las mujeres embarazadas, y bueno, hay varias excepciones. Dice, a pesar de que el ayuno es muy beneficioso para la salud, es considerado por los musulmanes principalmente como un método de autopurificación espiritual. Un método de autopurificación espiritual. Pues el abstenerse por un tiempo, aunque sea corto, perdón, el abstenerse de los confores de la vida terrenal, aunque sea por un tiempo corto, así el ayunante crea una verdadera simpatía por aquellos que sufren el hambre, al mismo tiempo que crece en su vida espiritual. Bueno, ellos creen esto y lo practican. Y la quinta creencia o pilar o práctica que tienen ellos, es la peregrinación a la Meca. Todo musulmán está obligado a ir a la Meca por lo menos una vez. Se me olvidó decirles que cuando los musulmanes oran, en esas 5 veces al día, tienen que hacerlo siempre mirando hacia la Meca. No es para cualquier parte. Y en todas las mezquitas musulmanas hay una pared que está dirigida hacia la Meca para orientarlos. Bueno, ellos tienen que ir a la Meca por lo menos una vez en la vida. Aunque hay un mes que se llama como el mes del Hajj, en el que es donde más musulmanes van, es el 12º mes del calendario islámico. Los peregrinos se visten de vestimentas especiales y simples. 2 piezas de tela, eso es todo. ¿Por qué hacen esto? Hacen esto para hacer desaparecer cualquier tipo de distinción cultural o de clases. O sea, ya cuando van a visitar a Dios, todos son iguales. Se visten de la misma manera. Y pueden tener a un lado a un mendigo y no se dan cuenta. Y pueden tener a un lado al hombre más rico del país y no se dan cuenta. Todos son iguales porque se presentan a Dios sin diferencias. Los ritos del Hajj incluyen circunvalar la Kaaba 7 veces. Y también incluye que deben hacer un recorrido 7 veces entre 2 montañas, que se llaman las montañas de Safa y la montaña de Marwa, porque así lo hizo Agar, la madre de Ismael, cuando estaba buscando el agua en el desierto. Entonces ellos así lo hacen. Después los peregrinos se reúnen en Arafa, que es un monte, para pedirle a Dios lo que desean y para pedirle su misericordia. La imagen de los creyentes con sus blancas vestimentas de pie en la montaña de Arafa, pidiendo la misericordia divina, nos recuerda cómo será el día del juicio, dicen ellos. Entonces la peregrinación a la Meca es muy importante. Para ellos la Kaaba es un símbolo de que Dios está en la tierra. Adentro dicen que no hay nada, eso está vacío. Simplemente ellos saben que ese es un lugar en donde Moisés construyó una casita o un templo o un palacio, lo que sea que haya construido en ese momento, para adorar al Dios único. Entonces, desde que Abraham construyó esto, ellos en conmemoración van allí de todo el mundo
adorar a Dios y van por miles y por miles y por miles y por millones de personas a adorar a Dios en la Meca. Y el Corán y la religión se los manda, o sea, deben hacerlo siempre que tengan los medios. Eh, dicen, dicen, no, es una realidad que en Arabia, por ejemplo, que recibe tanto beneficio por el petróleo, tiene como segunda fuente de ingresos el turismo, porque claro, Mahoma le regaló a la Meca y a Arabia ese ingreso porque ellos están obligados a ir y van a la Meca una vez al año. Bueno, otras cosas que dice el Corán. Los musulmanes deben ser modestos en sus deseos, en su temperamento, en sus palabras, su apetito, en todo. Y todos deben usar ropa holgada. O sea, eso de que pantaloncitos apretados, allá no se usa. Porque el musulmán, digo, el Corán, ordena modestia. O sea, no hay que lucirse. Y menos, pues como incitar a los demás. Entonces no usan nada apretado, sino ropas holgadas. Se dice mucho del tratamiento que los musulmanes dan a las mujeres y hemos visto que, por ejemplo, en Afganistán hoy en día, en Irán, en Arabia, las mujeres tienen un tratamiento que es, digamos, muy pesado, muy duro para ellas y son discriminadas, y en fin. Pues esto no lo enseña el Corán. Mahoma dijo, si una hija nace de una persona y él la cría y le da una buena educación y la entrena en las artes de la vida, si hace esto, yo mismo me interpondré entre él y el fuego del infierno. O sea, es claro que Mahoma no incitó, ni el Corán incita, a dar un tratamiento diferencial a las mujeres. También dijo, los hombres tendrán parte de lo que han ganado y las mujeres tendrán parte también de lo que han ganado. Los musulmanes no pueden comer ciertos alimentos. No comen cerdo, ustedes saben que los judíos tampoco comen cerdo. No pueden comer cerdo, ni burro, ni carne de depredadores, ni pájaros con garras, ni lagartos, ni gatos, ni monos. No pueden consumir alcohol. Ojo, los musulmanes no consumen alcohol. Los animales que se consumen no deben sufrir. Mire esto, no deben sufrir. Debe dársele una muerte rápida mientras se dice en nombre de Dios, cuando se está matando al animal para comerlo. Y dice que ni siquiera deben ver el cuchillo para que no se asusten los animales antes de matarlos. La crueldad hacia los animales está prohibida en el Corán. O sea, debe ser, el Corán si se enseñara hoy en día en Occidente sería muy popular, ya que aquí hay tanto amor hoy en día por los animales. El último sermón de Mahoma se pronunció en el monte Arafat, en la Meca. Y allí enseñó que la vida y la propiedad de todos los musulmanes es sagrada. Se prohibió la usura. Se enseñó que no es lícito agredir a nadie. Y se dijo que los derechos entre esposos y esposas, entre árabes y no árabes, entre blancos y negros, ninguno tiene supremacía sobre el otro. Ninguno tiene superioridad sobre el otro, excepto en piedad y buenas obras. Claramente dijo, somos iguales. Ante Dios somos iguales. Muy bien. Con esto concluimos nuestra conferencia. Los invito a reflexionar sobre estas religiones que se nos hacen tan lejanas y que tal vez muchos de nosotros en algún momento lo habíamos pensado que no, que la única religión buena es el cristianismo o la que seguimos nosotros, y que vemos que además que en las noticias pasan tantas cosas, especialmente con los musulmanes, porque hay, repito, ángeles caídos que se toman en nombre de la religión, están protagonizando guerras, tomándose países, haciendo crueldades por todo el mundo. Ustedes saben de Al-Qaeda, saben de la organización terrorista que se hace llamar Estado Islámico y muchas otras que hay en varios países de las zonas islámicas del mundo. Pero esto no es lo que enseñó Mahoma, esto no es lo que está en el Corán y no es lo que Dios les enseña. Es bueno tener esto claro porque las religiones han sido todas dadas por Dios a cada
tipo de cultura, a cada tipo de pueblo, según su propia necesidad y según su propia, digamos, idiosincrasia, para decírmelo en términos nuestros. Dios adapta una religión para cada tipo de pueblo. Y el islamismo no es la excepción. De hecho, por algo, es en este momento la segunda religión más practicada en todo el mundo. Bueno, los invito a que nos despidamos a lo musulmán. Yo les digo salam alaikum y ustedes me dicen wa alaikum as-salam. O sea, yo les digo la paz sea contigo y ustedes me dicen y a ti y paz a ti. Los que están en sus casas, de todas maneras háganlo, aunque ya no los escuchen. Entonces, salam alaikum. Ok, was alaikum as-salam. Muy bien, les agradezco mucho. Gracias por su atención. Espero que les haya servido en algo esta pequeña conferencia. Es mucho lo que se podría hablar del islamismo como de cualquier religión, pero pues digamos, esto era apenas un acercamiento pequeño para que comprendiéramos mejor esta bonita religión. Repito, es un camino también para llegar a Dios, así como a nosotros nos han dado el cristianismo, a ellos les dieron el islamismo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y una feliz noche para todos. También para usted. Estuvo muy interesante la conferencia. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Los invito a un servicio ahora seguido. Muchas gracias, muchas bendiciones, Dios les pague. Buenas noches. Vamos a hacer la invocación de los Diánibudas. En el nombre yo soy el que yo soy, Elohim San Yemen, Porsche, Aguruma, Lanelo, Padma, Sambhava, Kuan Yin, los 5 Budas Diani. En el nombre yo soy el que yo soy, Sanat Kumara, Buda Gautama, Señor Maitreya, Jesucristo. Om Vairochana, Chovya, Rana, Sambhava, Mitava, Moga, Siddhi, Vara, Sattva.